El maestro llegó a una ciudad de Samaria llamada Siquer, cerca de la heredad, y que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado en el camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber. Le dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesucristo le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, me darías de beber. Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 5 al 42. La salvación rompe los esquemas humanos. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 12 de marzo, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Luigi Orione. Nuestro santo Luis es el fundador de la llamada pequeña obra de la Divina Providencia. También fundó otras instituciones, todas dedicadas a las personas pobres, humildes y necesitadas. Don Orione le decían, como es normal en Europa un sacerdote decirle Don Orione. Popularmente se le conoce y nace en Pontecurone, Italia, en el año 1872. Tuvo como preceptor a San Juan Bosco en el oratorio de Baldocco en Turín, Italia. En alguna ocasión, don Bosco le dijo a don Orione: nosotros siempre seremos amigos. Y eso se lo dijo alguna vez el fundador de los padres salesianos en el mundo, y palabras que quedaron para la eternidad. Las obras de los dos santos, don Luigi Orione y don Juan Bosco, son muy similares. Nuestro santo, San Luigi Orione. La salvación rompe los esquemas humanos. Así nos permite la Santa Biblia pensar en este domingo cómo es el tema de la salvación según la mente de Dios. Hay cantidad de personas que se le van acercando a Jesús de Nazaret. Hay personas que se odian con otras personas. Hay personas que son consideradas impuras en esa sociedad donde se está moviendo el Hijo de Dios. Hay una cantidad de movimientos religiosos que crucifican a las demás personas. Hay personas que se creen jueces de las demás personas y Jesús les dice: el que esté sin pecado, que le lance la primera piedra. Ante todas esas posibilidades donde el ser humano se cree autoridad para condenar a otro ser humano, aparece Dios ofreciendo salvación, y la salvación que ofrece Dios es de tipo universal y rompe cualquier esquema humano. Y digo yo que rompe cualquier esquema humano porque hay cantidad de personas en el mundo que se creen dueños de la salvación, personas que entran con los demás y entran a decirle: yo sé que usted no se va a salvar, o usted se salva si cumple con estos requisitos. El medio de salvación único que tiene usted es el siguiente:
Y la pregunta que uno se hace, pero si de nada de eso habla la Biblia, ¿por qué esta persona es atrevida? La salvación viene de Dios, es de Dios y depende única y exclusivamente de Dios. Todas esas personas que fueron despreciadas en el tiempo de Jesús se encontraron con Él y Él les ofreció salvación. La salvación que ofrece Dios va en comunión con la fe de la persona. No es la opinión de un ser humano. Va con la conversión personal de cada uno. Va con el arrepentimiento de cada persona, con la aceptación de la palabra de Dios que tenga cada persona. Entonces, esa es una definición muy teológica, muy bíblica de la experiencia del pueblo de Dios en materia de salvación. Todos los profetas anunciaron la salvación y la salvación que viene de Dios. Ningún ser humano puede ofrecer salvación a otro ser humano. Aparece una mujer samaritana y se supone que los judíos se odian con los samaritanos. Y entonces aparece esta mujer en el camino de Jesús de Nazaret, es samaritana, encuentra a Dios en el camino. Y el maestro de Nazaret le regala la clave para la salvación. Él es el único que lo puede decir porque Él es el Hijo de Dios. Él sí puede decir cuál es la clave para que una persona se salve. La clave es: los que quieran dar culto verdadero adorarán a Dios en el Espíritu y en la verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ese capítulo cuarto, versículo 23 del Evangelio según San Juan, es una excelente respuesta a qué salvación está ofreciendo Dios. ¿Cuál es la salvación que ofrece el Hijo de Dios? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que en Dios no existe diferencia entre raza, pueblo o nación. Dios cuida la creación y para Dios el mundo es una sola realidad. Los seres humanos dañaron la estructura del mundo y la convirtieron en razas, la convirtieron en pueblos, la convirtieron en cultura, en odio, en prepotencia, en pobres, en ricos. Eso fue lo que hizo un ser humano. Dios lo que hizo fue la creación. Por eso la mente de Dios es siempre ofrecerle salvación a cualquier persona, porque Dios no conoce esa estructura humana. Nada puede detener el poder salvador que tiene Dios, revelado en Jesucristo. Ni siquiera la muerte es obstáculo, pues es vencida por Jesucristo. Y él mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Así que la muerte tampoco la puede detener la salvación. La salvación es gracia de Dios, es un don de Dios, es muestra del amor y de la misericordia de Dios. Entonces la salvación tiene varias connotaciones. Es universal porque goza de la bondad de Dios, es para todo el mundo. Está siempre abierta la salvación. El requisito es conversión. La persona es la que toma la decisión. Conviértete, cree en el Evangelio. Decimos los católicos: vuelve nuevamente por los caminos de Dios. La caridad y la misericordia con las demás personas es la carta de presentación para la salvación. Caridad y misericordia, como trataste a los demás. Nadie puede afirmar categóricamente quién se puede o no se debe salvar. El único autor de la salvación se llama Dios. Él es el que propone las condiciones, presenta el ambiente, ofrece las oportunidades. Dios salva y salvará al que crea en él. Por lo tanto, no nos salvamos solos, sino que la salvación viene de Dios. Una persona no puede decir ni ufanarse de decir que está salvada.
que ya se salvó, que ya hizo tantas obras de caridad en este mundo que ya no necesita más. Eso no es cantidad de la salvación. El Papa Benedicto XVI enseña que la salvación no es obra de la ciencia, sino de Dios, y no es obra de un ser humano, la técnica de una ideología, sino que viene de la gracia de Dios. Dice el Papa Benedicto que solo el amor puede salvar de esa caída, pero no un amor cualquiera, sino el amor que lleva a Dios, que transforma a la persona, diría el Papa Benedicto XVI. La salvación rompe los esquemas humanos. Mientras el ser humano está pensando en condenar, limitar y reducir la vida de los demás, tenemos un Dios que siempre ofrece salvación. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.